En esta ocasión traemos algo diferente al contenido del canal, y es una sección de relatos que espero les agrade y pronto habrá exploraciones urbanas, que lo disfruten. Cuando yo era pequeño vivía con la familia de mi padre. En ese hogar siempre recuerdo sentir miedo, sentirse vigilado todo el tiempo y además un ambiente muy pesado. Y cabe mencionar que en ese lugar es muy conocido por sus leyendas de brujería, y esto que voy a contar aún lo recuerdo muy bien. Una mañana, mientras aún dormía, mi abuelo paterno comenzó a gritar el nombre de mi padre, diciéndole que se apresurara a ir hasta donde él se encontraba. El grito provenía desde la parte trasera de mi casa, que era el terreno de mis bisabuelos. Allí él tenía sus animales, sus caballos, su ganado, sus borregos. Mi padre se apresuró y fue a ver a mi abuelo. Yo seguí tras de él enseguida que él salió por la puerta. Cuando llegamos al corral de borregos, mi abuelo asustado dijo que había un maldito chupacabras, y al escuchar eso, yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, pues era un niño y me aterraban muchísimo esas historias. Intenté calmarme diciéndome que mi abuelo siempre intentaba asustarme, pero al voltear a ver a todos los borregos, todos tenían marcas de colmillos en el cuello y estaban repletos de sangre, y ninguno había sido devorado por completo, por lo cual nadie lograba dar explicación a lo que había pasado, lo cual daba el aspecto de que realmente les habían chupado la sangre. Uno de ellos estaba tan débil que no podía ni siquiera mantenerse en pie. Los demás se tambaleaban y temblaban. Mientras observábamos, mi abuelo, mi padre y yo escuchamos a mis tíos llamarnos un poco más lejos, más dentro en el terreno, en donde guardaban a los caballos para ser exactos, y allí encontramos algo que aún no logro entender del todo, ya que en el suelo yacía una borrega cercenada, con cortes limpios y ni una sola gota de sangre regada en la tierra. Tampoco tenía órganos y las patas estaban formando un círculo, y en medio de ese círculo estaba la cabeza del animal. Parecía también que intentaron dibujar en la tierra. Todos desconcertados no sabían qué hacer, mucho menos dar explicación a lo que estaba sucediendo. Así que sin más se llevaron los restos del animal y decidieron curar a los borregos lastimados. Parecía que se iban a recuperar. Hasta el que no podía levantarse comenzó a comer un poco. Al otro día volvimos a escuchar los mismos gritos de mi abuelo llamando a mi padre. Él le decía a mi madre que no se levantara y que nos esperara, mientras él y yo íbamos a ver qué es lo que había sucedido ahora. Esta vez nuevamente todos los borregos con las mismas mordidas en el cuello, arrinconados en una esquina del corral, repletos de miedo. En este caso faltaba la borrega que no se podía ni siquiera levantar el día anterior, pues esta estaba cercenada y acomodada en el mismo lugar que la otra, con las patas cercenadas acomodadas de igual manera que la anterior, con la cabeza en el medio, y esta vez con huellas que parecían a las de un perro. Mi padre al ver esto decidió subir un camper de camioneta al techo de mi casa, donde se tenía una vista del terreno entero, donde él armado con su rifle, una lámpara y provisiones esperaría la noche entera para ver qué es lo que estaba haciendo eso a los animales, ya que los vecinos también mencionaban que su ganado sufrió las mismas consecuencias. Y así fue. Al dar la noche, yo junto con mi madre fuimos a darle una taza de café a mi padre para que se mantuviera despierto y fuera un poco más amena la espera. Cuando ya era más de medianoche, aún recuerdo escuchar los tiros y recuerdo escuchar cómo mi padre bajaba rápidamente del techo. Seguido de eso, hubo un silencio que no fue nada alentador. Después de unos momentos de ese silencio, se escuchó unos fuertes golpes en la puerta, a lo que mi madre corrió y abrió rápidamente la puerta, solo para encontrarse con mi padre con la cara pálida, la mirada perdida y repitiendo una y otra vez: "No cae, no cae, no cae", seguido de tartamudeo y explicándole a mi madre en lo poco que podía que aquel animal, por más que él le disparaba, jamás caía. Le explicó que la forma de este animal era idéntica a la de un perro, pero que era enorme
y podía caminar en sus dos patas traseras. Al escuchar esto, mi madre y yo nos llenamos de terror. Seguido de esto, mi madre me llevó a casa de mis abuelos y me dijo que me quedara a dormir ahí, en lo que ella les subía a ayudar a mi padre y así poder terminar con esos animales. Durante la noche, yo, lleno de terror, imaginaba cosas en mi cabeza y tenía muchas ganas de llorar al ver que mis dos padres no se encontraban conmigo y estaban allí arriba enfrentando aquel peligro. Las horas pasaban como si fueran eternas y recuerdo volver a escuchar varias detonaciones. En esta ocasión hubo un silencio aún más largo que el anterior y yo imaginaba lo peor, pero entonces escuché cómo tocaban la puerta de mis abuelos. Mi abuela se levantó y abrió la puerta. Era mi madre diciendo que esta vez habían logrado derribar a uno de esos animales. Al llegar la mañana, yo acompañé a mi padre para ver qué es lo que le estaba haciendo eso a los borregos, para encontrar a un animal que en efecto tenía el aspecto de un perro, pero era muchísimo más grande y los colmillos le sobresalían del hocico. Esto hacía que fuera parecido a un dientes de sable. Llamaron a la perrera a mis tíos, esperando recibir una respuesta sobre qué raza de animal era este. Cuando llegó a la perrera, los ojos de aquel hombre se llenaron de terror y no supieron cómo explicar qué es lo que estaban viendo, ya que él dijo que jamás había visto una raza de perros como esta. Él accedió a llevárselo para realizar estudios y dar con la raza del animal, y le advirtió a todos que tuvieran mucho cuidado y que estuvieran alertas toda la noche. Después de unos días, los vecinos decidieron unirse, ya que no solamente éramos los únicos que sufrían de esto. Los demás vecinos decían ver animales que caminaban en dos patas. En este caso fue una señora la que contó esto. Dice que aquel perro que mi padre vio entró a su casa caminando en dos patas y se llevó una de sus borregas como si se tratara de unos brazos. Su esposo, quien también estaba armado, intentó dispararle, pero aquel animal no parecía que le hicieran daño las balas. Después de esto, los demás interrumpían diciendo que su ganado había sido cercenado, con cortes perfectos, que algunos ni siquiera tenían órganos y no había rastros de sangre. Todos aterrados decidieron buscar así que la ayuda decidieron buscarlo en la presidencia municipal, quien les dio una orden para poder disparar a todo aquel ajeno a un terreno que lo pisara sin ser dueño de él. Además de esto, se les ofreció también apoyo policíaco, que patrullaban toda la noche, así haciendo sentir un poco más seguros a todos los habitantes. Se quedó acorde que se diera toque de queda a las 6 de la tarde. Todas las casas y calles estaban en completo silencio sin escuchar un solo ruido. Eso hasta que la noche llegaba y se escuchaban detonaciones de armas toda la noche. Al día siguiente, los vecinos se volvieron a unir. En este caso también vino el padre de la iglesia, quien pasó de casa en casa rociando agua bendita y rezando por todos. Esto de alguna manera ayudó, ya que después de eso se encontraron a más animales muertos y los vecinos comenzaron a poder dispararles y esto les causaba daño. Unos días después, por parte del municipio llegaron unos hombres que parecía que eran más especializados en esto, ya que tenían mejor armamento que los policías y tenían un semblante más serio. Ellos, junto con los policías, lograron seguir a los animales hasta una barranca no muy lejos de mi casa, en donde encontraron una camioneta. Uno de los vecinos identificó esa camioneta y dijo que en días anteriores vio cómo los animales bajaban de ella, y todos creyeron que esto se trataba de alguien que soltaba sus animales para practicar cazar. Cuando los policías que acompañaban a aquel grupo de hombres especializados encontraron que en la camioneta tenía un horrible olor fétido a carne podrida y a excremento de animal. Además estaba cubierta de pelo. Aquellos hombres se llevaron la camioneta y pocos días después fueron arrestadas 5 señoras sin razón alguna. Aquellos hombres de semblante serio y que fueron enviados por presidencia se las llevaron. Con esto acabó aquel horrible infierno que vivieron todos aquellos animales y vecinos.
Después de eso, de parte de Presidencia se ordenó a todos jamás hablar de esto, y también se borró toda evidencia de periódico que capturara aquella información. Además de eso, se escucharon rumores sobre que aquellas señoras que fueron arrestadas eran 5 brujas que lograron realizar ese trabajo. Después de eso, todo siguió con normalidad, los vecinos olvidaron aquel desastre y jamás se volvió a hablar de esto. Buscando pesadillas. Por razones que ya son obvias, he decidido dejar este relato en el anonimato y espero que les haya gustado mucho. Estos fueron los relatos de Buscando Pesadillas.